Vamos con el resumen de noticias. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juanca, muy buenos días para usted, para Eduardo y para toda la audiencia. Don Eduardo, un abrazo. Hola Juanca, ¿qué tal? Gabriel, feliz mañana y una feliz semana. Gracias. Una foto hoy causa una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos y también un nuevo llamado a consultas. Todo fue por una imagen hecha con inteligencia artificial que tenía en una carpeta el jefe de gabinete adjunto James Blair en pleno despacho oval, que muestra a Nicolás Maduro y al presidente Gustavo Petro. La imagen, pues el artículo fue revelado por la revista Cambio. Muestra al señor Nicolás Maduro, al presidente Petro, con un vestido característico de los presos. Ahí estamos viendo la imagen. Tras este hecho, la Casa Blanca bajó la foto de la página oficial, pero han recibido, por supuesto, el reproche del presidente Petro en las últimas horas, que anunció otra vez el llamado al embajador Daniel García Peña, y dice el presidente que como consecuencia tendrá que volver a Washington el encargado de negocios John McNamara. Una nueva tensión diplomática. Esta mañana estaba hablando la canciller, dicen que están evaluando si el llamado a consultas o una nota diplomática, ¿no? Es lo que dijo la canciller. Pero en fin, otra vez vuelve esto a poner tensa la cuerda en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, don Gabriel. Sí, Juanca, definitivamente esto es un nuevo episodio en una larga, si se quiere, menguada relación entre Colombia y Estados Unidos, pero hay varias cosas, Juanca, que yo creo que es importante señalar. Esta foto, esta carpeta, no era un documento oficial de la Casa Blanca, sino que, tal y como lo reveló la revista Cambio, era un documento del senador Bernie Moreno. Es como si el secretario adjunto, el jefe de despacho adjunto, estuviera transmitiendo lo que en ese mensaje se lee como la doctrina de Trump. Y yo creo que aquí, más allá de cualquier suspicacia, cuando salió la noticia, la Casa Blanca ordenó retirar la foto del archivo oficial, no ha hecho ningún pronunciamiento, y creo también que el gobierno de Colombia ha entendido es en este contexto que por esta foto, por este incidente que es gravísimo, y después se puede analizar bajo la perspectiva de que un congresista de los Estados Unidos, incluso de origen colombiano, esté proponiendo encarcelar al presidente de Colombia, pero el gobierno colombiano y la Cancillería ha entendido que esto hay que desescalarlo, es a través de las vías diplomáticas. Una primera medida podría ser el llamado a consultas de su embajador, pero ya se está evaluando la nota diplomática, que es ese primer paso, digamos, dentro de la escalera y dentro de la escalada de acciones diplomáticas que podría tomar el gobierno de Colombia. Ahora, ¿cómo podrá ser entendido esto políticamente a nivel interno, Juanca y Edu? Pues lo primero, esto sigue contribuyendo a que se fortalezca esa narrativa, que puede o no ser cierta, de que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos está empeñado con desmontar al gobierno de Gustavo Petro, afectar la soberanía, alterar la democracia en nuestro país. Entonces, esto necesariamente no es una buena noticia. Esto va a tener también un impacto en la narrativa política a nivel interno, y ojalá que esto, por supuesto, se logre resolver a través de los cauces diplomáticos. Nuestro periodista en Washington, Juan Camilo Merlano, ayer, don Gabriel y Eduardo, informaba a través de su cuenta de X que tras la publicación, fuentes de él del Departamento de Estado y la Casa Blanca dicen que hay bastante molestia en el gobierno Trump, en altos funcionarios de la Casa Blanca, por la publicación de esta foto, que fue subida, repito, en la página oficial, y que es ahí donde la descubre la revista Cambio y la saca a la luz. Don Eduardo. Pues mire, Juanca, ahí digamos uno no sabe bien si lo que ocurrió era intencional o no. Ya me voy para ese terreno, antes analizarlo desde la perspectiva colombiana. Hemos conversado con varios analistas que nos han dicho, mire, tiene razón el presidente Gustavo Petro en este llamado a consultas, en estas gestiones diplomáticas, y al fin se deciden por una nota de protesta. Todas estas son, digamos, herramientas diplomáticas que caben en este contexto, teniendo en cuenta, pues, la magnitud del mensaje que se está enviando.
Pero por otro lado, Juanca, este gobierno de Donald Trump y particularmente el magnate, que acuérdense, no es la primera vez que es presidente de Estados Unidos, ya lo fue en el pasado. Y en ese entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan del famosísimo asesor de seguridad John Bolton, que en un episodio muy parecido, después de una rueda de prensa, termina dejando ver unas anotaciones en un blog donde decía 5.000 tropas para Colombia. Y Me no llama la pasó nada. atención poderosamente, claro, y al final nunca enviaron las 5.000 tropas. Me Exacto. llama poderosamente la atención que el modus operandi, siendo gobierno Trump y demás, pues sea el mismo. Entonces, aquí lo que uno ve es que a lo mejor es el presidente Donald Trump, su gobierno, intentando decir cosas sin decirlas, pero que evidentemente generan un efecto en el gobierno de Colombia y particularmente en el presidente Gustavo Petro. Fíjese que hemos tenido contacto con la Embajada de los Estados Unidos, con la Cancillería y demás, y lo que nos han dicho es que el presidente Gustavo Petro estuvo bastante inquieto en estas últimas horas alrededor de esta publicación, de ese artículo de la revista Cambio, y que la verdad no tiene muy mal genio. Entonces están mirando cuáles son los caminos exactamente para restablecer estos diálogos y esta relación diplomática. El hecho de que lo hayan bajado de la página del gobierno nacional de la Casa Blanca, pues es un avance, seguramente por ahí podrá haber algún tipo de solución, pero lo Pero que cierto, lo hayan Juanca, es bajado, que Edu, ¿no es la muestra de un error? Es decir, ¿no es la aceptación de un error? pero es lo que le estoy diciendo, Juanca, es un gobierno que es experto en decir cosas sin decirlas. Pues sí, lo bajaron, ay, se nos fue esto, discúlpeme, y lo baja, pero ya el mensaje, el daño está hecho, como decimos popularmente. Y ya Sí. hay un artículo de la revista Cambio, y ya, en fin, ya hay una serie de elementos que terminaron hablando sin que necesariamente lo hubiera hecho el presidente Trump. Ahora, la otra discusión, Gabo, es todo esto de las notas diplomáticas, el llamado a consultas, el enfado del presidente Petro, ¿con justificación? Es decir, ¿con justa causa? Sí, 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 esto no puede pasar desapercibido, Juanca. Uno puede estar o no de acuerdo con muchas cosas con el gobierno, pero que haya en el despacho oval una propuesta de un senador influyente que esté proponiendo encarcelar al presidente de la República, sea de la bandera que sea, es algo gravísimo, es algo absolutamente reprochable. El gobierno de Colombia está absolutamente llamado y tiene todo el derecho de pedir las explicaciones que sean del caso y ojalá obtener una respuesta del gobierno de los Estados Unidos que disipe esos temores que, como bien dice Eduardo, pueden, en un tono conspirativo o no, pueden ser también un mensaje de presión, pero es claro que es necesario dilucidar lo que ha pasado, aclararlo y no dejar que esto escale. Porque además, Juanca, esto en últimas si uno lo piensa, como lo decía Eduardo, en que es un mensaje que se dice sin decirlo, que abrieron una carpeta inocentemente, que no hay nada, yo coincido con Eduardo que aquí no hay nada inocente, una carpeta en un salón oval lleno de fotógrafos, pues las Además, la posibilidades de fotografía que esto perfecta. sí, pues es decir, es la posibilidad de que esto se viera, si era un documento tan clasificado, usted no lo abre en el despacho oval donde hay fotógrafos y tampoco lo cuelga en la página. Entonces, si verdaderamente le interesa era enviar un mensaje, ¿cuál es ese mensaje? Es decir, cuidado que estamos detrás de ti, pero independientemente cuál sea el mensaje, esto sí genera un sentimiento de solidaridad y de cerrar filas alrededor del presidente. Yo creo que no tiene ninguna justificación, no tiene ningún amparo en el derecho internacional, no existe ninguna base para que Estados Unidos pueda estar pensando en llevar a la cárcel al presidente de Colombia. Esto simplemente va a ser carburante político y en últimas termina favoreciendo al presidente que va a tratar de aprovechar esto para generar solidaridad y para seguir insistiendo, repito, en esa narrativa que él viene construyendo y que desde Estados Unidos lo están persiguiendo. Así que creo que esto se tiene que arreglar lo más pronto posible a través de los cauces diplomáticos y no seguir escalando en las tensiones entre ambos países. Sí, 9:17 minutos de la mañana. Eso, lo que está pasando entonces, las relaciones
con Estados Unidos, que pues estamos muy a la expectativa de qué pase al final con los embajadores, esos llamados a consultas al final en qué terminen. Bueno, 9:17 minutos de la mañana, vamos a pasar a otro tema, el tema de orden público. Un fin de semana muy preocupante. Tenemos 2 policías que fueron asesinados en Betulia, esto en el departamento de Antioquia, un ataque con ráfagas de fusil. Lamentablemente tenemos el secuestro de uniformados en Arauca y tenemos este atentado a un batallón en Tunja. Don Eduardo, fin de semana difícil para el ministro de Defensa, ¿no? Sí, completamente. Siguen llegando las malas noticias. Lamentablemente se están cobrando vidas de más uniformados y en el departamento de Arauca, pues este secuestro de estos 5 militares que se suman ya, acuérdese de que en esa misma región, Juanca, están secuestrados 2 policías y 2 agentes del CTI en manos del ELN. Así que obviamente lo que está pasando en el departamento de Arauca preocupa, pero además de eso, cómo se ha venido expandiendo esa sensación de intranquilidad. La verdad es que el departamento de Boyacá había tenido muchos años, décadas sin tener problemas de orden público de esta índole y esa es la razón por la cual también sorprendió y de qué manera el hecho de que se hubiera puesto esta volqueta bomba que gracias a Dios lograron descubrir las autoridades, a lo mejor con ayuda de los mismos ciudadanos que vieron esta volqueta extrañamente parqueada ahí en horas de la madrugada, pero que no deja de preocupar en términos del alcance que está teniendo estas acciones de los grupos armados ilegales que se han tomado no solamente Boyacá, sino la ciudad de Tunja, que también es una ciudad absolutamente tranquila y que a lo mejor no se hubieran imaginado el tener tan cerca estos episodios terroristas. Ahora, yo entiendo una cosa, Gabo y Eduardo, y lo pongo a consideración de ustedes, que se lo vamos a preguntar en minutos al comandante de la Metropolitana de Tunja. Sí me llama algo la atención. Yo sé que fue a tiempo controlado, entre comillas, este atentado al batallón en Tunja, pero sí me llama la atención, ¿sabe qué es? La llegada de una volqueta como si nada al lado del batallón. Me parece que es más, según las autoridades dicen, ya pusimos otro anillo de seguridad al lado del batallón Gustavo Rojas Pinilla, ¿no, Gabo? Pero además, Juanca, hilando un poquito sobre lo que decía Eduardo, y haciendo el símil con lo que pasó en Arauca ya en lo que va corrido de este año atentaron 2 veces con la misma técnica contra el batallón, si no me equivoco, de Fortul. Bueno, en fin, hubo 2 ataques con camiones y tatucos a los batallones. Y ahora esto que está pasando en Tunja es gravísimo. Tunja, que yo tenga memoria y ustedes me corrigen, Edu, no había sido objeto de atentados terroristas ni de presencia de grupos armados. Es una ciudad capital que se encuentra a menos de 100 kilómetros de Bogotá. ¿Esto qué significa? Este mensaje que están enviando es: estamos en las puertas de la capital, estamos más cerca de lo que ustedes creen, no estamos únicamente en el monte y tenemos la capacidad operativa para poner bombas en ciudades capitales e incluso cerca de batallones militares. Esto, si esto, sumado a los 2 ataques contra el batallón en Arauca, sumado a los secuestros que volvieron a ser pan de cada día, al asesinato de policías, a la retención de miembros de la fuerza pública por parte de comunidades instrumentalizadas, no es un campanazo de alerta claro, explícito e inequívoco de la delicada situación de orden público, de la falta de una respuesta consecuente y una respuesta necesaria y suficiente frente a lo que está pasando en el país. Yo no sé qué puede hacer. Y esto indudablemente demuestra y confirma que la situación de orden público y la seguridad en Colombia está en pleno retroceso. Aquí no hay cifras que valgan, aquí pueden hablar de las estadísticas de homicidio, pero lo cierto es que ha aumentado el secuestro, ha aumentado la presencia de grupos armados en municipios, ha aumentado el número de hombres en armas, han aumentado los ataques y han vuelto una serie de prácticas que parecían ya desterradas de nuestro conflicto armado. Claro, para agregar, sí, Juanca, un aspecto rápido, y es: yo no sé si ustedes se acuerdan cuando recién se posesionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que aquí en Diálogo con Noticias Caracol, él casi que al otro día de su posesión
nos decía, mire, estoy supremamente preocupado frente a lo que está pasando con la inteligencia, cómo se había desarticulado, digamos, con cuando descabezaron a 70 generales de las fuerzas militares y de la policía, pues ahí básicamente lo que se perdió fue una enorme capacidad humana y técnica en materia de inteligencia. Y creo que en parte eso es lo que estamos viendo, porque lo que usted dice es cierto. ¿Cómo es posible que compran una volqueta, la llenan de explosivos, la llenan de arena, pasa por los peajes, pasa por todas partes y nadie se da cuenta ni nadie le parece sospechosa el movimiento de esa volqueta o la compra de esta volqueta? Entonces, evidentemente aquí sí lo que estamos viendo son los resultados de esas flaquezas que lamentablemente estamos teniendo en inteligencia y que es una situación que no se recupera de un día para otro. No, y pues que hay una preocupación, es decir, Tunja es al lado de la capital, ¿no, Edu? Hasta 100 kilómetros. Exacto, y que estén diciendo que hay presencia del ELN, que están buscando un corredor, porque fue lo que dijo el general Cubides, que lo que está buscando el ELN es un corredor de estupefacientes en tema Arauca, Casanare y Boyacá, pues ya están al lado de la capital. Y obviamente preocupa, ¿no? Y es Y aquí que lo que uno ve... Tunja ni siquiera en los adelante. peores años del conflicto armado fue objeto de actos terroristas. Ni siquiera en la época de los 90. Es que Tunja y gran parte del departamento de Boyacá era uno de los pocos departamentos que estaba relativamente libre de presencia de grupos armados. Que esto haya pasado en Tunja. No sé si además de la gravedad de que quieran construir una ruta del narcotráfico, pero simbólicamente para la fuerza pública, que estén en la puerta de atrás de Bogotá, que estén a 100 kilómetros de Bogotá, es delicadísimo, Claro. delicadísimo. Sí, pero Edu. yo me caso más con la idea de que es un mensaje diciendo, mire, donde en lugares donde históricamente se ha vivido una paz, digamos, en materia de conflicto, como le dice Gabo, aquí estamos y estamos en capacidad de hacer daño, ¿no? Más allá de un corredor, lo que veo aquí es unos intereses de generar eso, de generar la sensación de que de alguna manera la presencia de esos grupos armados ilegales se está ampliando. Súmele a eso que ocurrió, Juan Carlos, las cifras que estaba revelando la semana pasada el diario El Tiempo en torno al crecimiento de un 15% en el número de hombres armados de todas las fuerzas, llegando ya a 25.000 hombres en armas de manera ilegal, que eso obviamente es una barbaridad y eso obviamente es como si estuviéramos empezando de cero y hasta de menos algo en materia de lucha contra el narcotráfico y contra estos grupos armados ilegales. 9:24 minutos de la mañana, avanzamos, tema político, don Gabriel. Y el tema político ahora, la llama está encendida en el Centro Democrático. En las últimas horas, pues el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño ha mostrado cierta desconfianza, preocupación por la firma encuestadora brasileña que pues es el método que eligieron para sacar el candidato del Centro Democrático. Y a partir de ahí, una cascada de desacuerdos por parte de la precandidata María Fernanda Cabal, por parte también pues de las precandidatas que lo acompañan en esa baraja de opcionados a quedarse con la representación del Centro Democrático en estas elecciones presidenciales. Y pues lo que hace ver también y preocupación en la oposición por cierta división que muchos desde hace meses han reclamado la falta de unión pues en ese sector político del país, ¿no, don Gabriel? Vean, yo estoy reeditando en mi memoria una foto de abril de este año en donde los 4 de los 5 precandidatos del Centro Democrático se reunieron, excluyendo de esa reunión a Miguel Uribe Turbay, quien siempre manifestó tener diferencias con la forma como se iba a definir la candidatura del Centro Democrático. Parece que esas mismas diferencias las está hoy poniendo de presente su padre Miguel Uribe Londoño, y estas diferencias además, por información que se tiene, Juanca, vienen también del asesor de campaña de Miguel Uribe, que termina siendo el asesor de campaña de Miguel Uribe padre.
¿Cuáles son esas diferencias? Lo que está diciendo Miguel Uribe Londoño es, se está contratando una firma encuestadora extranjera que no se rige bajo la normatividad colombiana, que no permite hacer una veeduría ni ejercer un proceso transparente para la presentación de los datos, porque recordemos además que después de la ley Mordaza e incluso por las mismas normas que rigen la función estadística de estas encuestadoras, si se contrata una firma colombiana, estos datos serían públicos, podrían ser escrutados, podrían ser auditados. Además, lo que dice Miguel Uribe es que él está abocando porque la encuesta se haga persona a persona y no por vía telefónica o digital, porque es más fácilmente manipulable su resultado. Ahora, la respuesta que obtiene, y es una respuesta en donde los demás precandidatos cierran filas alrededor del presidente, el director del partido, Gabriel Vallejo, señalando que esos acuerdos ya se habían logrado, que ya se había determinado cuál iba a ser la firma encuestadora y que no tiene ninguna razón de ser. Lo delicado del asunto, Juanca, es que parece que esas fracturas intestinas, esas divisiones dentro del Centro Democrático no se lograron resolver ni siquiera después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, siguen presentes, están generando una mella al interior del partido y si esto no se resuelve a través del diálogo, muy probablemente tendrá que entrar a intervenir el expresidente Álvaro Uribe, situación que es indeseable porque lo mejor que podría pasar en el Centro Democrático es mostrar consenso y unidad y no fractura y divisiones. Exactamente, que es la imagen que hoy están dando, don Eduardo. Vamos a activar el micrófono de Edu para poderlo escuchar. Ahí, Edu. ¿Me escuchas? Ya. Sí, perfecto. Creo que aquí es bueno recordarle a nuestros usuarios que el Centro Democrático optó por esta opción para decidir quién iba a ser su candidato, ¿no? Dijeron, bueno, no vamos a ir a una consulta para que la gente fuera a votar así como lo hizo el Pacto Histórico, sino que lo iba a hacer a través de una encuesta. Aquí lo que hay, digamos, es un reclamo de uno de los candidatos diciendo justamente eso que está diciendo Gabriel. Bueno, si lo vamos a hacer a través de una encuesta, pues entonces que esto sea suficientemente transparente y que todos podamos auditar todos esos resultados y que la manera de hacer esa encuesta pues sea o deje tranquilo a todo el mundo, ¿no? A todos los candidatos, teniendo en cuenta que eso que dice Gabriel es cierto, digamos, la posibilidad de que cuando no es una encuesta presencial se preste para que pueda haber algún tipo de manipulación o equivocación en los datos y esa pérdida de trazabilidad, pues ahí es donde hay alguna preocupación de estos candidatos. Ahora, no hay que olvidar que hay otra información que de hecho reveló en los últimos días Blue Radio en el sentido de que a pesar de que se va a realizar la encuesta, pues va a haber una injerencia importante del expresidente Álvaro Uribe y del director del partido, Gabriel Vallejo, en la posible elección de estas candidaturas. Inclusive que no descartaban que inclusive fueran dos los candidatos del Centro Democrático y que eso eventualmente se terminara dirimiendo en las consultas interpartidistas del mes de marzo. Vamos a ver al final qué termina de ocurrir, pero obviamente cuando usted ve ya ese tipo de resquebrajamientos y de incomodidades de alguno de los candidatos, pues eso ya empieza a generar desconfianzas. No sé, Gabriel, si usted recuerda también en el momento en el que fue elegido el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, como candidato a la presidencia. En ese entonces también hubo algunas inquietudes, sino todo el mundo quedó tranquilo en el Centro Democrático con esa candidatura, precisamente porque se habían presentado algunas dificultades durante el proceso de elección. 9:31. Sí, de hecho, Edu, lo que pasó, esto es como una historia reciclada. Cada 4 años en el Centro Democrático, en algún momento de la campaña, y si bien al final todos se hacen de amigos porque el expresidente los obliga a hacerse buenos, pero sí siempre ha habido quejas. Incluso María Fernanda Cabal, que es muy cercana al expresidente Uribe, manifestó reparos por la forma como casi que a plumazos estaban decidiendo las candidaturas presidenciales, y lo que se cuestiona es ¿para qué vamos a hacer encuesta? ¿Para qué vamos a hacer consultas si al final la última palabra la tiene el expresidente Uribe, quien además por otras cosas se sabe que parecería estar en una posición de no confiar plenamente en la viabilidad del candidato de su propio partido?
Entonces yo creo que esto sí puede generar mucho malestar y el mensaje de Miguel Uribe es tengamos más de una encuesta, 2 encuestas, 3 encuestas, de tal suerte que efectivamente quien resulte ungido sea el que con todos los mecanismos de transparencia efectivamente sea el deseado por la población y por los militantes del Centro Democrático. Y en otro lado de la oposición también hay bololó, como se dice así, y es en el sector conservador. En las últimas horas, una de las personas protagonistas, caras más reconocidas del Partido Conservador, expresidente del Senado, inclusive el doctor Efraín Cepeda y precandidato presidencial, pues ha saltado frente al tema del Partido Conservador y anunciar su respaldo, el sector del directivo nacional, al precandidato Felipe Córdoba. Dice en su carta que el partido y la colectividad atraviesa una coyuntura preocupante, se encuentra asediado por fuerzas petristas, dice él, y por presiones impresentables que buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Dice que va a seguir con su aspiración presidencial y que va a dar la batalla por el ideario conservador. Si llueve en un lado, en otro lado parece que no escampa, ¿no? Es el mismo lado, es en la oposición, sí, donde parece paradójicamente la oposición que está clamando unión, que está clamando unidad, que están incluso pensando en tener consultas tan amplias en el espectro antipetrista, y fíjese las peloteras internas, mientras que la izquierda parece cabalgar. Eso le iba a preguntar, Gabo, la izquierda viendo con palomitas esta película, ¿no? Sí, claro, porque mientras los unos se echan puñal al interior de los partidos, la izquierda sigue fortaleciendo la candidatura de su candidato Iván Cepeda y esperando quién más se monta en el bus, pero sin generar tanto alrededor de los... Y eso que la izquierda tiene problemas internos. La pelea de cortes de María José Pizarro, claro, tienen peleas. Claro, o sea, yo le iba a decir, dentro de la izquierda no es que no se vive... en la izquierda. No, lo que pasa es que ese cuchillo ya pasó y ya, digamos, han definido, claro, y ya cortaron por lo sano. Pero hay más unión, o la consulta no lo demostró. Claro, porque aquí ya, digamos, logran ponerse de acuerdo y lo que hablaba al principio cuando usted nos hacía la pregunta, pues que se optó por un mecanismo que, claro, que es carísimo, que requiere una movilización estatal amplia, que es una consulta, pero que al final es un mecanismo que a lo mejor deja a los candidatos un poco más tranquilos que en el caso de la encuesta, donde usted ya empieza a ver también que a pesar de que es más barato, digamos, y le cuesta mucho menos al Estado y al propio partido, pues terminan no generando la confianza suficiente. Entonces, claro, o sea, aquí digo yo que hubo cuchillo en la izquierda y hay cuchillo en la derecha, en todo lado. Gabo, para terminar. Pero digamos, sí, después de la consulta, que ya se unificó ese bloque, lo que estamos presenciando ahorita es que sigue un proceso que no va a ser un proceso único, sino que va a ser el proceso interno de cada uno de los partidos del bloque de la oposición y del bloque de derecha, en donde comenzamos a ver ese ruido que nos va a llevar de aquí por lo menos hasta la primera semana de diciembre. La izquierda, ese cuchillo que se dieron, creo que terminó el día que María José Pizarro se bajó de la lista al Senado y se definieron las listas, claro, las candidaturas, y ya no volvimos a ver de choques al interior de la izquierda que nos tenían todos los días con titulares. Pero ahorita los choques parecen estar en el sector donde más se hace un llamado a la unión, que es lo paradójico. Y vamos a ver que lo mismo va a pasar eventualmente en el centro, porque no se han puesto de acuerdo Fajardo, Galán y demás, el Partido Conservador, en fin. Bueno, don Gabriel, gracias, un abrazo. Eduardo, Juanca, un abrazo muy fuerte, feliz semana. Edu, gracias. Vale, Gabriel, Juanca, una feliz semana.